En la última clase nos habíamos quedado en el problema 8. He puesto los datos: la masa del Sol 10 elevado a 30 kilos, 2 por 10 elevado a 30, la masa de Júpiter casi 2 por 10 elevado a 27, el radio solar 7 por 10 elevado a 8 metros, pero dijimos que esto es un número definido regular porque es una bola de plasma, entonces hay que ponerse de acuerdo en qué punto de la caída de la distribución de gas consideramos que se acaba el Sol. Después hablábamos de la distancia Tierra-Júpiter, 8 por 10 elevado a 11 metros, y habíamos calculado el centro de masas, que estaba muy cerca del Sol, muy cerca de su borde. La distancia Tierra-Júpiter veces la masa de Júpiter veces la suma de las dos, o sea que eso es un factor de orden 1 milésima, como se ve aquí. Júpiter tiene una masa 1 milésima de la del Sol, así que el centro de masas está 1000 veces más cerca del Sol que de Júpiter. Entre este número y este número hay un factor 1000. Bueno, pues nada más. Vamos con las preguntas del problema. Entonces, ahora un observador que vive en otro sistema solar quiere descubrir si alrededor de nuestra estrella hay planetas. Entonces nos mira y lo que ve es que el Sol está girando respecto a este eje. Como está ligeramente fuera, se mueve todavía así. El Sol está girando respecto a ese eje, de manera que si el observador está muy lejos, la radiación que viene de este extremo del Sol está dilatada hacia el azul, y la que pueda venir de aquella parte puede estar dilatada hacia el rojo. ¿Cuánto? Pues cuando el Sol dé la vuelta, claro, si el Sol da la vuelta, esta parte empieza a girar, este borde exterior empieza a girar hacia allí, entonces lo ve dilatado hacia el rojo. Un instante después, este punto sigue teniendo una pequeña velocidad, pero este punto está retrocediendo del observador con la misma velocidad que este venía hacia él. Bueno, pues vamos a ver primero en el centro. Aquí la velocidad es omega por el radio del cuerpo, el radio de giro, R1 lo he llamado, esta R1 es casi el radio del cuerpo, que es 2pi R1 entre el periodo. ¿Qué periodo? El de la órbita de Júpiter, que es el que fuerza esta reacción del Sol. Ambos giran alrededor del centro de masas. Cuando el Sol está aquí, Júpiter está aquí. Cuando el Sol ha girado al otro lado de ese eje, Júpiter está de este lado. Evidente. Bueno, este número, sustituyendo los valores que tenemos por ahí y sabiendo que el periodo son 3,74 por 10 elevado a 8 segundos, pues son 12,5 metros por segundo. O sea que el centro de masas, debido al empujón que le proporciona Júpiter, se está moviendo con 12,5 metros por segundo. Eso es apreciable para el efecto Doppler. Con nuestras técnicas actuales se puede distinguir 1 metro por segundo. O sea que 12 de sobra. Bueno, si el Sol rotara como un cuerpo rígido, esa es la gran hipótesis. Aquí dentro, como es una bola de plasma, hay corrientes, con lo cual las velocidades no tienen por qué ser rígidas, pero bueno, para simplificar el problema vamos a asumir esto. ¿Con qué velocidad gira el borde opuesto? Sabemos cómo se mueve el centro de masas, pero la velocidad máxima se alcanza aquí. Vamos a sacarla. Ahora el radio de giro correspondiente a ese movimiento del borde externo es R1 más el radio del Sol. ¿Por qué? Esto era R1, la distancia desde el centro de masas del Sol al centro de masas del sistema Júpiter-Sol, y esto es el radio solar. Así que la suma de los dos es el radio de giro. Estos son 14,39 por 10 elevado a 8 metros, con aquellos datos. Y la velocidad máxima, por tanto, es R1 más el radio solar por omega. Total 24,2 metros por segundo, que debería ser casi el doble de aquella. Y en efecto, eso parece. El radio solar es un poquito más pequeño que R1, entonces no llega al doble, pero es casi el doble. Pues, ¿qué ve el observador lejano? Entonces, ese sería el centro de giro, esa circunferencia es el Sol. ¿Qué pasa si el observador lejano está mirando el sistema solar desde fuera del plano? La velocidad de giro está en el plano orbital,
si el observador está fuera de una velocidad transversal. En teoría de la relatividad recordemos que hay un efecto Doppler transversal, pero el más fuerte es el longitudinal. Entonces, un observador que esté en el plano ve que el Sol viene directamente hacia él. Ese del el efecto Doppler longitudinal, ¿vale? O sea que hay un efecto que depende de la posición del observador, o bien da del observador la orientación del plano orbital. Y nada, eso quiere decir que la velocidad máxima que puede ver el observador pues es los 24,2 metros por segundo veces el seno de alfa. El ángulo alfa es el que forma la dirección del observador. Necesito que el seno sea pi medios para que eso sea más. Este es pi medios menos alfa, este es alfa. El ángulo polar. Bueno, pues el siguiente es parecido a este, lo único que Mercurio en vez de Júpiter. Tenemos un periodo de 87,97 días. El perihelio son 46 por 10 elevado a 6 kilómetros. El afelio 69,82 por 10 elevado a 6 kilómetros. Se trata de parametrizar las órbitas y dar las velocidades máxima y mínima, ¿verdad? Y luego se repite el problema anterior. Bien, ahora vamos a considerar la excentricidad de la órbita. Aquí está el Sol, tenemos R- y R+, que son las distancias al perihelio y al afelio. Como son distintas, la órbita es elíptica, claramente, y hay una excentricidad no cero. Bueno, recordemos que R- era A menos C y que R+ era A más C. Con A el semieje y C la distancia desde el centro de la elipse al foco. Pero C es la excentricidad por A. Así que esto era A por 1 menos C y A por 1 más C. Bueno, para ver la forma de la órbita, que era de esta forma, P entre R igual 1 más C coseno de phi, necesito también el semilatus rectum. Así que de estas dos ecuaciones tengo que despejar P y E. Es decir, R- y R+ es equivalente a dar P y E con un sistema lineal. Vamos a sacarlas. Entonces la excentricidad, vista esa ecuación, es 1/2 de R+ dividido por el semieje menos R- dividido por el semieje. El semieje, claro, si sumo las dos, elimino las S y queda 2A. Así que el semieje es la semisuma. Eso es evidente aquí. El semieje se toma desde el centro de la elipse. Así que es la semisuma, el promedio de esas dos. Bueno, para sacar el semilatus, pasamos por A 1 menos E cuadrado. Y A y E ya las tenemos aquí despejadas. Sustituyo. Y esto es 2R+, R- entre R+ más R-. Si no me he equivocado, tiene buena pinta. Eso es una longitud y es bastante simétrico. Bueno, total, que con aquellos números, esta cuenta es 55,46 millones de kilómetros. Unas 3 veces menos que la órbita de la Tierra, que es 150 millones, ¿verdad? Y la excentricidad está saliendo 0,20 algo, 0,2057. Bueno, pues ya tenemos la ecuación de la órbita, sustituyo allí. Y lo primero que se pedía era 55,46 por 10 elevado a 6 kilómetros dividido por R igual 1 más 0,2057 coseno de phi. Bien, vamos por las velocidades. Esto es la geometría, entonces ahora vamos a pasar a la física. Podemos partir de la ecuación de la energía para una elipse. El menos K entre 2A. Como la masa de Mercurio es tanto menor que la del Sol, vamos a poner directamente G por la masa solar entre 2A. Bueno, ¿qué es la energía por otra parte? Es por unidad de masa.
Así que en vez de poner un medio de mv cuadrado, escribimos v cuadrado medios. La voy a tomar esa ecuación en el perigeo y en el apogeo, de ahí el más menos. Esta ecuación vale para cualquier punto, pero como el problema pide las velocidades máxima y mínima, y sé que van a tener lugar cuando estoy más cerca del Sol, el potencial es máximamente negativo, y cuando estoy más lejos del Sol, el valor absoluto del potencial es el menor posible, pues son los dos extremos también de la energía cinética. Así que tomo esto en el perigeo y en el apogeo, y por aquí tengo el menos g m solar entre 2a, despejo la velocidad al cuadrado, y con g por la masa del Sol igual 1,327 por 10 elevado a 20 metros cúbicos segundo al cuadrado, me queda aquí v más, que es la raíz de 2 entre r más menos 2 entre r más r menos g por la masa del Sol, es igual a 0,78 por 10 elevado a 5 metros por segundo, y v menos pues es 0,8, bueno, puedo escribirlo. Para poner v menos hay que cambiar ese r más por un r menos, y lo demás es igual, no merece la pena ponerlo. Esto es 0,898 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Todo lo mismo, excepto que ese r más cambia un r menos. Bueno, pues esto es la velocidad de Mercurio. 10 elevado a 5 es 100 kilómetros por segundo. Ahora repetimos el problema anterior. ¿Con qué velocidad retrocede el Sol? ¿Se podría ver eso con nuestras técnicas actuales si miráramos a un sistema solar por ahí? Pues cuando yo estudiaba no se conocía ningún planeta extrasolar. Esto es un avance de los últimos 20 o 30 años. Ahora se conocen cientos. Esta es una de las técnicas, medir el desplazamiento Doppler de una estrella. Por eso sabemos que se bambolea, y si se bambolea es que está retrocediendo contra un planeta. Bien. Entonces, el cociente de velocidades. Voy a poner cuánto cambia la velocidad del Sol dividido por cuánto cambia la velocidad de Mercurio. Y esto, claro, va como el cociente inverso de las masas. Es el cociente de la masa de Mercurio a la masa del Sol. Aquí voy a sustituir v menos menos v más, tal como están aquí escritas. Esa diferencia. Lo paso a este lado, sustituyo la masa de Mercurio, sustituyo la masa del Sol. Esta es 3, las he puesto, ¿no? 3,285 por 10 elevado a 23 kilos. Y esta es 1,989, claro, por 10 elevado a 30. Pero Mercurio, en relación al Sol, aquí hay 7 órdenes de magnitud. Así que esto queda bastante reducido. El resultado es 1,95 por 10 elevado a 3 metros segundo. A menos 3, claro. Lo que buscábamos que era delta V del Sol. Bueno, pues ahora vamos con un sistema binario. Esto es del año pasado. El sistema binario GW quiere decir Gravitational Waves. 170817 es la fecha. Esto se encontró el 17 de agosto del año 17. Estaba compuesto por 2 estrellas de neutrones cuyas masas sumaban 274 masas solares. En el instante anterior a que las estrellas chocaran, la frecuencia orbital eran unos 250 hercios. Aproximando la órbita como si fuera de Kepler, estima el radio de una estrella de neutrones. Ahí va. ¿Cómo vamos a sacar el radio de una estrella de neutrones? Viendo la frecuencia de las ondas gravitacionales. Bueno, va a salir solo en orden de magnitud hasta un factor 2. Va a ser un factor 2.
porque la señal de ondas gravitacionales en LIGO se pierde a grandes frecuencias. O sea que realmente no llegaron a ver el instante de la colisión muy bien. Este problema entonces es el 10 y es una aplicación de la tercera ley de Kepler. Tenemos dos estrellas en órbita de neutrones y claro, como están muy cerca hay correcciones fuertes de la relatividad general y están emitiendo ondas gravitacionales, ¿vale? Sobre todo en la dirección perpendicular al plano de la órbita. Esto se estudia en cuarto. Voy a aplicar la tercera ley de Kepler, como siempre. Ahí no sale el radio por ninguna parte. De los espectros de ondas gravitacionales, lo que obtenemos es el periodo. Esto se conoce. Es como una antena electromagnética, es la emisión de radiación por una antena. Esto es una antenita, imaginaos que es una antena de dos cargas. Lo que pasa que bueno, es una antena cuadrupolar en gravedad, pero da igual. Pensad que es una antena, entonces está emitiendo energía porque se está moviendo, ¿vale? Como emite energía, los dos objetos se tienen que acercar. La energía se le están quitando al potencial gravitatorio. O sea que los dos objetos pierden distancia a cambio de emitir ondas gravitacionales. Entonces, claro, la frecuencia de giro está relacionada con la frecuencia de las ondas gravitacionales. Hay un factor 2 que no puedo demostrar ahora. Simplemente asumimos que del experimento de ondas gravitacionales se conoce la frecuencia y por tanto el periodo orbital. ¿De acuerdo? Ese es el inicio del problema. Bueno, la suma de las dos masas también se conoce, esto se extrae también del pulso gravitacional. No voy a dar el error. Vamos a poner el valor central, 2,74 masas solares. Y la constante de Cavendish la conocemos. Es 6,67 por 10 elevado a menos 11 metros cúbicos, kilogramo y segundo al cuadrado en el sistema MKS. Como por aquí tengo la masa solar y aquí tengo la masa de las estrellas, por tanto expresada en masas solares, me va a interesar poner la constante de Cavendish en unidades que incluyan la masa solar. Así que aquí vamos a hacer un cambio de unidades, usando que la masa solar es 1,989, era 1,989 por 10 elevado a 30 kilos. Entonces ese kilogramo lo voy a transformar a masas solares, ¿vale? Y el metro cúbico me lo voy a llevar a kilómetros, con lo cual esto queda 1,33 por 10 elevado a 11 kilómetros cúbicos por masa solar y segundo al cuadrado. Lo de llevármelo a kilómetros es porque me sé el resultado. Si alguien no lo ha visto nunca, esto lo continuaría en metros. Lo de la masa solar sí es obvio, que es la unidad adecuada, porque es como me dan las dos masas aquí. Igual da. El segundo lo dejo porque en el problema hablaba de hercios, un número no muy grande de hercios, o sea que el segundo no me molesta. Pues ya la tengo convertida. ¿Qué tiene que ver todo esto con el radio? ¿Dónde veo aquí el radio? ¿Alguien lo ha pensado, este problema? Ese es el radio típico de una estrella de neutrones, ese es el radio típico de una estrella de neutrones. En el momento de impacto, esa es la distancia entre los centros de masas. Entonces, ¿qué sale el radio? ¿Qué te ha dado? ¿Lo tienes resuelto? ¿O lo acabas de pensar? 10 elevado a 5 metros. Claro, sí, en kilómetros. Eso es la distancia, no el radio, ¿no? A mí el radio me está dando la mitad de eso. Vamos a poner la cuenta. Entonces, si coloco aquí 2R, esto es 8R cubo entre T cuadrado, ¿no? 8R cubo por la frecuencia al cuadrado. El espejo R para dar G M1 más M2 dividido por 32 pi cuadrado no cuadrado elevado a un tercio. Déjame comprobar las dimensiones de esto. Aquí veo G, que había dicho que era una longitud al cubo entre una masa y un tiempo al cuadrado. Aquí veo una masa
Aquí veo una frecuencia al cuadrado que sube arriba como un tiempo al cuadrado. Esto cancela esto, todo está elevado a un tercio y queda una longitud. Eso tiene dimensiones de longitud, ¿verdad? Y sustituyendo los números me está saliendo 26 kilómetros. Esto es algo más grande que lo que se cree que miden las estrellas de neutrones. Se cree que miden unos 13, 14 kilómetros, 12 kilómetros. Siguiente problema. Se trata de obtener las trayectorias cónicas de otra manera. ¿Cómo lo hicimos la primera vez en clase de teoría? A través de la ecuación de Binet. Pues ahora es la parte un poquito más aburrida de álgebra. En lugar de usar la ecuación de Binet, utilizando la cuadratura que conocíamos, de phi como función de r. O sea que esa es la tercera vez que obtenemos las cónicas a partir del potencial newtoniano. Decía Feynman que hasta que no se sabe resolver algo de 7 maneras distintas no se conoce bien. Pues eso. Este es el problema 11 y hay que empezar a partir de la cuadratura que teníamos para phi en términos del potencial efectivo. Por eso de demostrar que en efecto lo de la ecuación de Binet no es ningún truco, sino que da la misma solución que la integración ingenua. ¿De acuerdo? Y UL de 1 partido por U, el potencial efectivo, era aquí L cuadrado entre 2 mu U cuadrado, que venía del potencial centrífugo, menos K mu U, que venía del potencial newtoniano. K era G por la masa, y aquí sale la masa reducida. O sea que esto es el G por M dividido por R de toda la vida. Bueno, pues todo esto hay que sustituirlo aquí. Y claro, voy a cambiar las unidades. Lo que voy a hacer es utilizar las magnitudes por unidad de masa, que ya teníamos, para restar menos cosas. Entonces, en términos de estas dos, sustituyendo el potencial efectivo y sacándole las masas, esto queda la integral entre 1 entre R0 y 1 entre R de diferencial de U dividido por la raíz de 2e entre j cuadrado más 2k entre j cuadrado U menos U cuadrado. Tiene que haber 3 términos. Uno es la energía, que es este, y el potencial efectivo me da 2 más. Uno que es el newtoniano y otro que es el centrífugo. Bueno, pues lo que voy a hacer es sumar y restarle al denominador k entre j cuadrado al cuadrado. Entonces me queda la integral entre 1 partido por R0, bueno, lo veis, no tengo que escribirlo, ¿no? Sumamos y restamos esto, y entonces lo que obtengo es la estructura U menos K entre J cuadrado al cuadrado. Casi lo voy a escribir, porque si no igual alguno se pierde. Lo voy a escribir, esto es 1 entre R0, 1 entre R, diferencial de U, partido la raíz de 2 entre J cuadrado más K entre J cuadrado al cuadrado menos U menos K entre J cuadrado al cuadrado. Al sumar y restar tengo 5 términos, aquí veo 2 y 3 más están en el binomio. O sea que he completado cuadrados de esta parte. ¿Vale? A ese cuadrado lo he combinado con esto, y para completar cuadrado me falta un K entre J cuadrado al cuadrado, se lo sumo y se lo resto y me llevo allí. Bueno, ahora hago un cambio de variable, desplazo la U para quitarme este factor, porque esto es una constante, esto no depende de U en la integración. Y aquí veo algo al cuadrado. Si efectúo una traslación de la U, me lo llevo, digamos, a x al cuadrado, como lo he llamado, lo he dejado en U. Claro, ese cambio de variable, que es una traslación, no afecta al jacobiano, aquí no hay derivada, sin embargo, los límites de integración sí se desplazan. Lo escribo. U' va a ser U menos K
entre j cuadrado, y con eso me queda una integral que es 1 entre la raíz de 2e entre j cuadrado más k entre j cuadrado al cuadrado. He sacado este factor constante para dejar aquí un 1 en la integral. La integral a algo desplazado, le voy a poner una barra. Como esto era una condición inicial y no había especificado lo que era, pues en vez de llamarlo R0 lo voy a llamar R barra 0. Es otra condición inicial. O sea, es aplicándole el cambio de variable este, ¿no? Me da igual, al final va a ser un número que pongo desde fuera. Entonces aquí queda diferencial de u y la raíz está trabajada para que la integral ya sea obvia. Bueno, casi obvia. Esto es 1 menos u cuadrado entre 2 epsilon entre j cuadrado que falta ese factor k entre j cuadrado al cuadrado. La integral de 1 entre la raíz de 1 menos algo, y ese algo está al cuadrado. Ya lo estamos llevando a un arcoseno, ¿verdad? Bueno, entonces phi. Ahora puede interesar pasar a la geometría. Aquí seguimos en términos de las magnitudes físicas, energía y momento angular. Voy a pasar a la geometría cambiando a p, que es ese j cuadrado entre k, y a e, que es la raíz de 1 más 2e j cuadrado entre k. Lo cual sugieren las cantidades que van apareciendo por aquí. Y claro, esa p y esa e ya la sabemos interpretar. Semilatus rectum y excentricidad. Bien, pues con ese cambio, la integral queda p entre e, integral desde una cierta condición inicial hasta 1 partido por r menos 1 partido por p, diferencial de u, raíz de 1 menos u cuadrado p cuadrado entre e cuadrado. Va tomando forma. Esa p y esa e las quiero sacar fuera, así que otro cambio de variable, en este caso una dilatación. Lo que vamos a hacer es pasar a w igual a up partido por e. Las dilataciones se afectan a la diferencial, queda multiplicada por algo, así que diferencial de w es p entre e diferencial de u, lógicamente. ¿Qué voy teniendo? La integral entre p partido por e y la condición inicial, p partido por e r menos 1 partido por e, diferencial de w dividido por la raíz de 1 menos w al cuadrado. La primitiva de eso es el arcoseno. Tengo que demostrarlo, lo sabe todo el mundo. Ya salió alguna vez, ¿no? Y por tanto, phi es el arcoseno de p partido por er menos 1 partido por e menos el arcoseno de phi 0. Que había que traérselo un arcoseno se sabía desde hacía mucho, porque hacía mucho que teníamos una estructura de un polinomio de orden 2 dentro de una raíz con el término de mayor orden que tenía un menos delante, lo debía haber dicho. Entonces la técnica habitual es esta, es completar cuadrados y después reducirlo a esta integral, ¿vale? Bueno, pues esto debería ser nuestra elipse. Esto es la cónica, ¿no? Hay que darle una vuelta para que lo parezca, así ahora mismo no se reconoce. ¿Qué se puede hacer? Vamos a tomar el seno de este lado. Voy a traer el phi 0 al otro lado de la ecuación y voy a tomar el seno. De manera que el seno de phi más el arcoseno de aquello, un phi 0, y phi 0 es en concreto p entre e r0, es esto de aquí, pues es igual a p entre e r menos 1 partido por e, sacando el seno de esta ecuación. Y ya casi está.
Aquí tengo P partido por R, si multiplico por E, ¿cómo queda? P partido por R es igual, entonces al multiplicar por E, ese 1 partido por E se viene al otro lado y se convierte en un más 1. Este viene para acá y es un más 1. Y luego queda el seno que va multiplicado por E. E por el seno de phi más phi 0. Ya lo tenemos, y eso es la cónica, ¿no? Entonces no lo ha sacado nadie. Bueno. Realmente le hemos dado con el coseno. Si quiero pasar al coseno no tengo más que usar la fórmula del ángulo complementario, ¿verdad? O sea, esto a todo el mundo le debería resultar obvio, pero lo voy a escribir por si acaso, que esto es lo mismo que 1 menos E por el coseno de pi medios más phi 0 más phi. Y eligiendo los ejes puedo hacer que eso sea 0. Eso ya sería orientar la elipse, ¿no? O sea que se le forma 1 menos E coseno de algo. Pues esto termina la hoja 1. Antes de seguir con la hoja 2, voy a dejar a resolver otro ejercicio que habíamos dejado por ahí pendiente. Aquí no hay ninguna U en esta pizarra, ¿no? ¿O qué? Sí, es su prima, pero como es una variable mudo, la prima la puedes quitar. No podría quitarle la prima si la U a su vez saliera en el límite de integración, pero como el límite de integración lo había escrito como R, no hay confusión. Bueno, pues el ejemplo que habíamos dejado pendiente cuando vimos la ley horaria era que la tangente de phi medios es la raíz de 1 más E entre 1 menos E por la tangente de la anomalía excéntrica partido por 2. ¿Alguien lo ha resuelto? Sí, poca gente. Lo voy a hacer muy rápidamente. Lo que voy a hacer es partir de las cónicas en términos de ambos ángulos. Una es R igual a 1 menos E coseno de la anomalía excéntrica y la otra es R igual a 1 menos E cuadrado dividido por 1 más E coseno de phi. Esta es la cónica de siempre en términos de la anomalía verdadera. Fijaos que A por 1 menos E cuadrado es el semilatus rectum, de manera que puedo pasar el R allí y lo dejo como P entre R, y esto al otro lado deja 1 más E coseno de phi igual a P entre R, que es esta misma ecuación. Y esta otra la habíamos visto en su día, era cómo se daba la R en términos de la anomalía excéntrica. Pues casi voy a empezar por esta. Esta parece más fácil, así que voy a intentar sacar de ahí la tangente. Si quiero demostrar esta ecuación, lo que tengo que sacar es la tangente de la anomalía partido por 2. Así que voy a empezar por aquí y voy a sacarla de esta ecuación. Paso 1. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que la tangente... Debería demostrar primero que la tangente de phi medios la puedo escribir en términos de algo sin ese medio. Entonces voy a demostrar primero que el seno de phi medios entre el coseno de phi medios, que es lo mismo que la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de phi medios entre el coseno cuadrado de phi medios, es igual a la raíz de 1 entre coseno cuadrado de phi medios menos 1, que es igual a la raíz de 2 entre 1 más coseno de phi menos 1, que es la raíz de 1 menos coseno de phi entre 1 más coseno de phi. Es alguien que pilote mucha trigonometría, lo ve enseguida. Los demás, bueno, lo hacen en un minuto. O sea, la tangente del ángulo mitad se puede llevar a una raíz de esa forma. Bueno, entonces con esa fórmula voy a reducir esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues sabemos que la tangente de la anomalía excéntrica partido por 2 es la raíz de 1 menos el coseno de la anomalía entre 1 más el coseno de la anomalía. Pero el coseno de la anomalía lo puedo despejar aquí, por ejemplo. Entonces esto es... Voy a despejarlo lo primero. Claro, el coseno de la anomalía excéntrica es igual a 1 entre E, los que están viendo aquella pizarra lo pueden ver allí, R entre AE. Lo sustituyo y queda la raíz de AE menos A más R entre AE más A menos R, que es lo mismo que la raíz de A por E menos 1
más R entre A por E más 1 más R. O sea que la tangente de la anomalía excéntrica la hemos dejado en términos de una raíz donde aparecen el semieje, la excentricidad y R. Y la única diferencia es que aquí está la excentricidad menos 1 y aquí la excentricidad más 1. Vamos con la otra. Paso 2. Hay un detalle que no he hecho, que es ver que esto es positivo. Lo pueden mirar. La R está acotada entre R menos y R más, que son A por 1 menos E y A por 1 más E. Y teniendo acotada la R, hay que sumarle esto y demostrar que es positivo. Bueno, suponiendo que esto sea positivo, nos lo quedamos y ahora vamos con la ecuación de la cónica escrita en términos de la anomalía verdadera. Entonces, lo mismo, intento llevármelo a una raíz y lo que voy a hacer es poner R entre A por 1 menos E cuadrado, de manera que me quito el semilatus rectum, elimino el semilatus rectum en términos de A y E, es igual a 1 entre 1 más E coseno de phi. O sea que en el primer paso le doy la vuelta a la ecuación. Ahora despejo el coseno de phi. El coseno de la anomalía es A por 1 menos E cuadrado entre ER menos 1 entre E. Lo que tengo que demostrar es que sale esta raíz de 1 más E entre 1 menos E veces lo que ya teníamos. Hay que pasar de aquí a aquí y me va a sobrar una raíz que es esta. Tengo que pasar del coseno de phi a la tangente de phi medios, ¿no? Tengo que intentar usar una fórmula de este tipo para quedarme con esta raíz y ver si puedo sacar aquella de 1 más E entre 1 menos E. O sea que lo que voy a hacer es pasar phi a phi medios. Pero claro, la fórmula la tengo cogida con la tangente de phi medios igual a la raíz. Entonces voy a darle una vuelta. Dejadme coger la tangente de phi medios, que es la raíz que pone aquí, y sustituyo esta. ¿Vale? Entonces esto es E por R menos A1 menos E cuadrado más R entre E por R más A1 menos E cuadrado menos R. Y ahora ya estamos en camino. Lo que he hecho ha sido coger la tangente de phi medios y eliminar el coseno de phi usando esta ecuación, a la que le he dado una vuelta para despejar el coseno de phi. Opero aquí un poquito y es fácil ver que esto es la raíz de 1 más E entre 1 menos E por R menos A 1 menos E dividido por menos R más A1 más E. Y hecho esto, ya se ve que es este factor veces lo que teníamos antes, esta otra. O sea que ese es el razonamiento. Bueno, vamos a parar 2 minutos. Decía que lo que tenemos es un blanco donde dice target en el centro de la pantalla escondido debajo de un disco. Le vamos a tirar desde la derecha bolitas, el blanco no lo vemos y lo que va a salir son las bolitas dispersadas. La especie de ruleta que hay alrededor es un diagrama que simboliza un detector. Los detectores tienen canales, son chips de silicio, y cada vez que pasa por ahí una partícula energética deja una traza de ionización que se detecta en un circuito eléctrico. Entonces, lo que vemos básicamente es la sombra del objeto. Le estamos lanzando un haz de luz y vemos la sombra en la parte de delante y luego la luz dispersada. En este caso son partículas, no es luz, pero la analogía es buena. Las partículas dispersadas alrededor. Esa es la lógica de por qué estudiamos secciones eficaces. Mirando con qué distribución angular y con qué energía salen las partículas dispersadas, averiguamos cómo es el objeto. Entonces, este primero, veis que el lanzador envía bolitas y que las bolitas se dispersan de la manera que veis. Y si uno se fija unos segundos, se da cuenta de que el objeto era circular, ¿vale? Las bolitas que pasan exteriormente, demasiado lejos del centro del objeto, siguen hacia adelante, pero en la parte de delante del objeto, en la dirección hacia donde va el haz, queda una sombra, que es la sombra del objeto, ¿no? Y las bolitas quedan en la parte de atrás,
que pues son rechazadas y como el objeto era circular, pues las rechaza en varios ángulos. ¿Se entiende el concepto? Hay otra cosa que aprenderéis en física cuántica, que es el teorema óptico, que se puede entender aquí ya. Fijaos que el haz disminuye en intensidad. En la dirección hacia adelante perdemos un cierto número de bolitas, que son las que aparecen por todas partes. Es decir, que hay una relación entre lo que va hacia adelante, o mejor dicho, lo que no va hacia adelante, lo que deja de ir hacia adelante, y lo que se dispersa en todas direcciones, que se llama teorema óptico y lo estudiaréis en física cuántica el año que viene, en física cuántica 2. Bueno, pues un problema para vosotros. Vamos con este. ¿De qué forma es ese objeto? Lo repito. Fijaos cómo van. Dejan una sombra hacia adelante, por tanto hay un objeto. Y luego hay otras que vuelven hacia atrás. ¿Qué forma tiene el objeto? Esa es la forma del objeto, ¿verdad? Hay una cara perfectamente perpendicular, de manera que vuelven hacia atrás y las que pasan más allá siguen hacia adelante. Vamos con otro problema. ¿Qué forma tiene ese objeto? Sí, señor. Esa es la forma del objeto. Está claro, ¿verdad? Finalmente, ¿qué objeto es este? Uy, este va un poquito más despacio, no sé por qué razón. Este es más difícil. Fijaos que hay unas pocas que vuelven hacia atrás. Otras que siguen hacia adelante, ¿no? Lo normal es seguir hacia adelante, pero de vez en cuando una rebota. Ese es el experimento de Rutherford, ¿vale? Si hay objetos puntuales dentro del blanco, si una bolita le da de frente a uno de los objetos puntuales, rebota en gran ángulo, pero la mayoría de las veces siguen hacia adelante. O sea que eso es exactamente el experimento de Rutherford. Bueno, aquí han puesto 3, o sea que eso sería el átomo de helio, un núcleo de helio y 2 electrones, o bien el protón hecho de 3 quarks. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces las bolitas siguen hacia adelante, pero de vez en cuando una rebota. Bueno, pues esto se explica por qué la distribución angular a la salida de una colisión nos importa, ¿vale? ¿Por qué nos molestamos en definir la sección eficaz diferencial? El primer problema dice, se desea enviar una sonda a Marte por una órbita de transferencia de Hohmann, de los parámetros de la misma, el tiempo de viaje y la posición angular en la que debe estar Marte en el instante de lanzamiento para que la cita espacial tenga lugar. Y se pueden ignorar las excentricidades a este nivel, menos mal. Bien, órbita de la Tierra. Órbita de Marte. El Sol. Entonces esto es R1, que es el semieje de la órbita de la Tierra. Hasta aquí vamos a Marte. Marte empieza en esta posición y el ángulo lo voy a medir igual que antes. Cuando la primera vez que hablamos de la órbita de Hohmann, vamos a medir el ángulo desde el instante en que Marte está en oposición. Está en la dirección opuesta al Sol. Bueno, la pregunta del problema es, ¿en qué ángulo tiene que estar Marte para lanzar? Este ángulo es igual a 0, claro. ¿En qué ángulo tiene que estar Marte para lanzar una nave desde la Tierra por una órbita de transferencia elíptica y que cuando llegue a la órbita exterior se encuentre con Marte? Por eso de no mandar satélites al espacio profundo donde no van a ver nada, ¿verdad? Creo que todavía no se ha conseguido perder un satélite que pasara a Marte sin darse con él, o sea, no se ve ningún satélite que haya fallado la cita, pero sí hay uno que le dio a Marte de frente, por un error en una conversión de unidades. Fue como tirarle un misil al planeta. Bueno. Este es el punto A, en un momento dado, esto es R2,
Vamos a dar los datos del problema, casi aquí. G por la masa del Sol es 1,327 por 10 elevado a 20 newton metro cuadrado kilogramo, pero como la masa se cancela, esto siempre queda en las unidades de la tercera ley de Kepler, y tenemos metros cúbicos por segundo al cuadrado, y lo voy a convertir, igual que hayamos hecho otra vez, a unidades astronómicas al cubo por mes al cuadrado. Esto era 0,266 unidades astronómicas al cubo por mes al cuadrado. Bien, el radio de la Tierra en estas unidades es 1. Y el radio de Marte era 1,524 unidades astronómicas. Eso son la distancia de la Tierra al Sol y de Marte al Sol en la aproximación en que las órbitas son circulares. Tomemos, pues, la excentricidad de la órbita de Hohmann. Se trata de conocer esa órbita primero, y eso es R2 menos R1 entre R2 más R1, como ya demostramos. Sustituyo aquellos dos valores, 1,5 menos 1 entre 1,5 más 1, para dar 0,2076. Y el semieje de la órbita sabíamos que era la semisuma de los radios, 1,262 unidades astronómicas. Parece razonable una órbita algo excéntrica para poder saltar, un factor 1,5, y un semieje, pues, que es el promedio de las dos. Bueno, el semilatus rectum, que es como solemos dar las órbitas, era 1 menos e cuadrado por a, que son 1,2076 unidades astronómicas. No sé si me he pasado en un decimal de más, y ya puedo escribir la órbita. Bueno, esa es la primera meta parcial, ecuación de la órbita. Vamos a ver el tiempo de viaje. Esto también lo tratamos ya. Tomo la frecuencia angular de la órbita de Hohmann, anomalía excéntrica, seno de la anomalía excéntrica. Esa es la fórmula general de Kepler. Puedo obtener el tiempo de viaje a cualquier ángulo mediante la ecuación de Kepler. Lo único que requiere es esa frecuencia de la órbita. Claro, que en este caso, como el satélite tiene que recorrer exactamente pi medios, que es igual a la anomalía excéntrica, que es igual a phi del satélite, al llegar, pues el seno inmediatamente es 0 y es una trivialidad. Esto es pi, esto no es pi medios, es pi. Pues esto es pi entre la frecuencia angular de Hohmann. Y queda... faltaría decir que es la frecuencia. Esto es la raíz de g por la masa del Sol entre a cubo, otra vez la tercera ley de Kepler, que resulta ser 0,3638 en unidades meses a la menos 1. Radianes por mes. Y debería decir que esta A es esta A, es la de la órbita elíptica. No es ni R1 ni R2. Bien, pues una vez que tengo omega, la sustituyo aquí y saco el tiempo. El tiempo es pi entre la omega de Hohmann, que ha resultado ser 8,636 meses, o bien 0,72 años, usando meses de 30 días. Bueno, pues ¿en qué posición tiene que estar Marte para que 0,72 años después del instante de lanzamiento llegue al mismo punto en que el satélite va a cortar su órbita? Falta decir que el año marciano son 687 días terrestres, lo cual se puede obtener otra vez de la tercera ley de Kepler, dado el radio. Como conocemos el año terrestre, pues podemos pasar de 365 a eso usando la tercera ley de Kepler. Ya no lo hago. Y entonces el ángulo en el que debe encontrarse es 2pi dividido por 687 por los 8,64 meses,
por 30 días al mes. O sea que esto es, esa cuenta es una regla de 3 básicamente, es si tengo el tiempo que tarda el satélite en llegar, lo que voy a hacer es buscar, que eso es este tiempo, como lo he llamado t, simplemente, esto es t, ese es el tiempo que tarda el satélite en llegar, entonces lo que voy a buscar es ese tiempo dividido por el año marciano, y eso me da la fracción de un año marciano que necesito tomar, y cuando tenga la fracción de un año marciano la multiplico por el ángulo que se recorre en un año, que claro es 2pi, y eso me da el ángulo que ha recorrido Marte en ese tiempo. Por tanto, este es el ángulo recorrido. Bueno, si coloco esto en una calculadora, son 125 grados. Eso es el suplementario de φ0. Eso es este ángulo, es el ángulo que ha recorrido Marte. Pi menos φ0. He dicho. Entonces φ0 es 180 menos esto, que por tanto son 55. Esa es la solución. ¿Alguien la ha obtenido? Pero esta omega entonces es la de Marte, no la de la órbita elíptica. Como la órbita es circular, no me he molestado. He dicho en la aproximación de órbitas circulares. Efectivamente, si considero que la órbita de Marte es elíptica, tengo que partir de aquí. Bueno, ¿qué dice el problema 2? Tenemos un cometa cuya masa se da en órbita parabólica. Se da el perihelio, se da el semilatus rectum y se pide si se cumple el teorema del virial. Esta es una pregunta un poco más rara que las que venimos viendo en esta clase. Y luego ya, una más estándar, calcule la trayectoria del Sol respecto al centro de masas del sistema Sol-cometa. Bueno, entonces, lo primero es el teorema del virial. Para un potencial newtoniano, teníamos que el valor esperado, el promedio de la energía cinética, era menos un medio del promedio del potencial. ¿Qué sabemos de la órbita? Dice que es parabólica, así que energía cero. Esta vez voy a utilizar E romana en vez de la caligráfica porque es la energía y no la energía por unidad de masa. Bueno, pues esto es cero. T más V también es cero. La energía cinética es igual a la potencial en todo momento. Entonces, en particular, su promedio también es cero. Así que T más V es igual a cero. Pero esta ecuación, con esta ecuación, que voy a poner aquí, es T más un medio de V, forman un sistema lineal no degenerado. El determinante de esta matriz no es cero, así que eso tiene solución única. Como el término inhomogéneo es cero, la solución única resulta ser cero. El potencial y la energía cinética son cero. Pero eso no es cierto. El potencial y la energía cinética no son cero en esta órbita. Voy a calcular un momento para entretenerme. Veamos que eso no es cierto. Bueno, lo sabemos, pero lo voy a hacer en un momento. Y de paso escribo la órbita parabólica de otra manera, que es esta, 2Q entre R igual 1 menos coseno de phi. A veces la órbita parabólica se da así. En vez del semilatus rectum se utiliza Q. Entonces, esta Q es la distancia al perihelio. Quizá debería usar R menos. Con nuestra notación es R menos. Esto, como lo veo, pues tomando la parábola, casi en otro color, voy a pensar que la parábola es una elipse en el límite en que el semieje se va a infinito, la excentricidad se va a 1, pero tomo la cantidad P, que es igual a
por 1 menos e cuadrado constante. Claro, si A se va a infinito, con E fijo, P se va a infinito. Si E se va a 1 con A fijo, P se va a 0. Para obtener la parábola como un límite de la elipse, lo que hay que hacer es mantener el semilatus rectum constante, permitir que el semieje se vaya a infinito, de manera que el otro foco de la elipse se vaya a infinito. Entonces la elipse queda tan abierta que acaba siendo una parábola. Y la excentricidad se tiene que ir a 1, que es la excentricidad de la parábola, como una cónica. Entonces en ese límite, la elipse se convierte en la parábola. Y en ese caso, si eso es constante, P es igual a por 1 menos e cuadrado, que es constante, está bien definido, que es lo mismo que A 1 menos E por 1 más E, pero como E tiende a 1, 1 más 1 tiende a 2. Eso va a ir a 2. Así que esto es 2 por A 1 menos E. Esa no puedo tocarla, porque A por 1 menos E es lo que es constante. No puedo poner E a 1 sin poner A infinito. Pero no lo necesito porque esto ya es 2 veces R menos. ¿Vale? O sea que en el caso de la parábola, el semilatus es 2 veces la distancia del foco al perihelio. ¿Vale? Eso es esto. Curiosidad que se me olvidó comentar el otro día. Bueno, en realidad no hacía falta para resolver este problema, pero ya que estamos, V es menos G por la masa del Sol por la masa del cometa dividido por R menos. Vamos a ver que el potencial no es 0. En efecto, esto es menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo cuadrado, 1,989 por 10 elevado a 30 kilos y 10 elevado a 14 kilos, que es la masa del cometa en este problema, todo dividido por 150 millones de kilómetros, resultando en menos 8,8 por 10 elevado a 22 julios, que decididamente no es 0. O sea que esto no es cierto. Así que concluyo que lo que decía el teorema del virial no puede ser cierto, porque esta de aquí es decididamente cierto por ser una parábola, y eso venía del teorema del virial, luego eso debe ser lo que está fallando. Entonces, lo que decía es que si un teorema falla, ¿qué es lo que hay que mirar? Que se satisfagan las hipótesis del teorema, porque la lógica no puede fallar. Por tanto, es la entrada por donde ha llegado ese teorema. Entonces vamos a repasar las condiciones bajo las que se satisfacía el teorema. Teníamos una función g que evaluábamos en un tau y en 0, la dividíamos por tau y necesitábamos que fuera 0. Nos hacía falta esto, entonces había dos posibilidades: que el movimiento fuera periódico, de manera que g de tau fuera g de 0 para un tau razonablemente escogido, o bien que tau fuera infinito para poder intentar que este denominador cancelara el numerador y lo llevara a 0. Bien, en el caso de la parábola, como no es una curva que se repita periódicamente, esto no puede ser. Esa no la satisfacemos. Y esta. O sea que hay que estudiar el caso de la parábola si tau se va a infinito. Entonces, la cantidad g era P por R. Eso es lo que teníamos que ver, que se iba a 0 o no. Bien, el momento en un instante dado, por ejemplo en 0, es un número fijo. R de 0 es un número fijo. Al dividir por tau, esto sí que se va a 0. Pero ¿y esto de aquí? P por R de tau. Porque en el caso de la parábola, R se va a infinito. O sea que no es evidente que esto dividido por tau se vaya a 0. Bueno, vamos a fijarnos en esto un segundo. Entonces, lo que sí es cierto en todo instante en la parábola es que menos la energía cinética es la potencial, porque la energía por unidad de masa es 0. Entonces puedo escribir esto como
P cuadrado entre 2m igual a G masa del Sol, masa del cometa, entre R y despejar P. 2G veces la masa del Sol dividido por R veces M. Lo sustituyo aquí. Y esto es la raíz de 2 veces G por la masa del Sol, por la masa del cometa, por la raíz de R dividido por tau, por R por P. Bueno, o sea que si esto es 0, sería que esta cantidad debería ser 0. La raíz de R dividido por tau, R es lo que me alejo del foco, tau es el tiempo que estoy usando para el teorema del virial y que tiene que ir a infinito. Si esto va a 0, entonces esto va a 0 y se cumple el teorema del virial. ¿Eso es cierto? Bueno, a gran distancia el movimiento es prácticamente radial. Cuando la partícula está muy lejos, ya que el ángulo casi no cambia, simplemente se aleja. ¿Eso qué quiere decir? P, que es mv, es la raíz de 2m solar g partido por r por m. Puedo cancelar las m si lo que tengo ahí es la velocidad. Es prácticamente una velocidad radial. Así que sé que la tasa de cambio de la distancia respecto al tiempo va como 1 entre la raíz de r. Y eso, si lo integramos, quiere decir que la tau es proporcional a r elevado a 3 medios. Porque la raíz de r sube allí, el diferencial de t viene aquí, y la integral de la raíz es r elevado a 3 medios. ¿Vale? Entonces, ¿qué cae más deprisa? ¿R elevado a 3 medios o R elevado a 1 medio? Claramente R elevado a 3 medios. Esto de aquí va como R elevado a 3 medios. Así que cuando a lo largo de la parábola el cometa se aleja mucho, esto va a 0. O sea que el teorema del virial se tiene que satisfacer. Esta era la condición del teorema, que esto fuera 0. Entonces, ¿en qué sentido se satisface? He demostrado que se satisface y que no se satisface, algo pasa. Lo que ocurre es que tengo que tomar esto como una integral, un promedio sobre toda la órbita. ¿Sí? Entonces, claro, en el caso de la elipse, pues era el promedio sobre solo una. Pero en este otro caso, como tau se tiene que ir a infinito, el promedio es sobre una trayectoria que se extiende hasta infinito. Entonces resulta que está dominada en infinito. La única salida de la confusión lógica es que este promedio está dominado en infinito. Es decir que, en efecto, t va a 0, v va a 0, y eso es como se cumple el teorema del virial. Cuando el cometa se ha alejado mucho del Sol, se queda quieto en infinito. Y este promedio, cuando tau tiende a infinito, tiende a 0 y este tiende a 0. Y claro, esa era precisamente la solución del problema homogéneo que teníamos, un sistema de dos ecuaciones 2×2 sin término inhomogéneo. La única solución posible era 0, y eso es. O sea que el teorema se satisface porque de aquí para allá la energía cinética y la energía potencial son despreciables. Bueno, esa era la parte difícil del problema, ahora la fácil. Integrando la ecuación. Repito, aquí leo r elevado a menos 1 medio proporcional a derivada de r respecto a t. ¿Vale? Si la integro, r elevado a menos 3 medios proporcional a, casi al revés, vamos a pasar esto allí, de r raíz de r proporcional a dt, de donde tau es proporcional a r elevado a 3 medios. Bueno, pues pregunta el problema la trayectoria del Sol respecto al centro de masas. Pues un momento, ¿el Sol no está en el centro de masas? Casi, pero si el cometa se aleja, es como los brazos de una palanca, tira un poquito más del centro de masas, ¿no? Así que en el sistema del Sol primero,
La posición del Sol, ¿cuál es? El origen. Y la posición del cometa, pues R coseno de phi, R seno de phi tomadas en polares desde el Sol. Pero eso no es el sistema centro de masas. Luego esos no son la R y la phi en términos de las cuales vale la ecuación de la parábola. Salvo que el cometa esté relativamente cerca del Sol y el centro de masas del sistema Sol-cometa coincida con el centro de masas del Sol. No voy a creer eso. Entonces, si el cometa no está muy lejos del Sol, 2Q entre R es 1 menos coseno de phi, de donde R es 2Q1 menos coseno de phi. Y la posición del cometa, eliminando R, usando esta ecuación, pues es 2Q coseno de phi entre 1 menos coseno de phi, 2Q seno de phi entre 1 menos coseno de phi. Esa es la posición del cometa respecto al Sol en términos del ángulo. Bueno, ¿dónde está el centro de masas? Pues está en la posición del cometa por la masa del cometa más la posición del Sol por la masa del Sol dividido por la suma de las masas. Como siempre, el promedio ponderado de las dos posiciones. Y esto viene a ser, utilizando que la masa del cometa es mucho más pequeña que la masa del Sol, viene a ser 2Q entre 1 menos coseno de phi, la masa del cometa entre la masa del Sol por el coseno de phi y el seno de phi. ¿Qué es este cociente? Masa de cometa entre masa del Sol. Esto está saliendo 0,503 por 10 elevado a menos 16. Si colocáis los 10 elevado a 14 kilos de la masa del cometa y los 2 por 10 elevado a 30 de la masa del Sol. Bien, entonces R Sol menos RCM es menos 0,503 por 10 elevado a menos 16 por R coseno de phi, R seno de phi. El Sol está en el origen, o sea que eso es fácil. Y decía el enunciado, si no tengo mal apuntado, que la distancia al perihelio era 0,5 unidades astronómicas. Eso es la Q. Q es media unidad astronómica. Entonces, ¿qué tenemos? Que R es igual a una unidad astronómica entre 1 menos coseno de phi para esta órbita. Bueno, entonces puedo eliminar esta R y ya me queda que la posición del Sol menos la posición del centro de masas, si el cometa no está muy lejos, es menos 0,5 por 10 elevado a menos 16 unidades astronómicas por esto, coseno de phi entre 1 menos coseno de phi, seno de phi entre 1 menos seno de phi. ¿Qué pasa si el coseno de phi, he dicho seno, es coseno, es el seno entre el coseno? ¿Qué ocurre si el cometa se va alejando? Pues que el coseno de phi va hacia 1. Entonces, si el coseno de phi va hacia 1, este denominador disminuye. El cometa se va pegando. Bueno, el cometa está muy separado del eje, sigue una parábola que se separa del eje, pero el ángulo, visto desde el Sol, que está cada vez más lejos, se va cerrando hacia el eje, con lo cual el ángulo tiende a 0 y por tanto el coseno tiende a 1. O sea que este denominador tiende a 0. Eso quiere decir que la distancia va aumentando. Lógico, cuanto más se aleje el cometa, más lejos del Sol se lleva el centro de masas. Eso es este denominador. Pues este problema no tiene nada más. Vamos con el 3. El descubrimiento del neutrón.
Este es de colisiones. Las radiaciones cargadas dejan una estela o traza de ionización que las revela. Las neutras no. Si uno tiene una película fotográfica, un detector de silicio, y pasa una partícula cargada, va expulsando electrones, y esos electrones velan la película o dejan un pulso eléctrico en el detector de silicio. ¿Vale? Sin embargo, las neutras no. Por eso el neutrón se tardó tanto en descubrir. Fijémonos que el electrón apareció en 1895 y el neutrón tardó hasta los años 30. La detección del neutrón es indirecta. Bueno, entonces el esquema del experimento es este. Y es una aplicación de la conservación de la energía y el momento en colisiones. Tenemos aquí una fuente radiactiva que emite partículas alfa. Hay muchos elementos pesados que tienen isótopos inestables que se desintegran alfa. La partícula alfa está cargada, la vemos. Si uno toma una fotografía en una cámara de niebla, ve la traza de unos pocos centímetros que deja una partícula alfa. Creo que la cámara de niebla más cercana está en Reina Victoria, en el Consejo de Seguridad Nuclear, o bien hay otra en el Cosmocaixa, en el Museo de la Ciencia de Alcobendas. Hay una cámara de niebla. Entonces ahí pueden ver las partículas cargadas en acción. Lo que más se ven son muones de los rayos cósmicos, ¿no? Pero bueno, las alfa dejan su traza. Y Chadwick lanzó esto contra un blanco de berilio. A continuación, había un blanco secundario y aquí aparece un protón, que claro es el núcleo del hidrógeno, y a continuación el blanco se cambia, se pone un blanco rico en nitrógeno y lo que se obtiene son núcleos de nitrógeno. Como son núcleos, tienen carga positiva. Las cargas positivas vuelven a dejar una traza. Entonces entran por aquí alfa, un tarugo las para y este otro tarugo resulta que emite protones y aquí no veo nada. Ese es el experimento de Chadwick, de lo que va esto. Lo tienen descrito en la hoja de problemas. Así que de aquí a aquí va algo que no vemos, porque aquí hay una causa y aquí hay un efecto. ¿Cómo se ha transmitido la causa al efecto? Pues tiene que haber algo que no vemos, por tanto una partícula neutra que golpee este blanco y emita un protón, o bien si lo cambio por un blanco con nitrógeno, un núcleo de nitrógeno. ¿Vale? Bien, la pregunta es ¿qué tengo que medir para saber la masa de eso que se transmite por aquí? Por ejemplo, si fueran fotones, que son neutros, deberían ir con masa cero. Entonces la conservación de la energía y el momento aquí me indican si tienen masa cero o no. ¿Todo el mundo entiende el planteamiento? ¿Alguien lo ha intentado? La observación de Chadwick es sobre la velocidad de los núcleos al final. La velocidad máxima con la que salen los protones, los núcleos de hidrógeno, es 3,3 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Eso no es bastante información para sacar la masa de lo que sea que se propaga entre medias. Por eso se repite el experimento con otro blanco. La velocidad máxima de los nitrógenos es 4,7 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Como son más pesados, salen más despacio. Pero la proporción en la que salgan más despacio va a depender de lo que sea que se propague aquí. Vamos a verlo. Entonces empieza el problema. Vamos a conservar la energía y el momento en el blanco secundario. Tenemos que un medio de la masa del neutrón por la velocidad con lo que llegan los neutrones es igual a un medio de la masa del blanco, sea el protón o sea el nitrógeno 14, veces su velocidad al cuadrado, más un medio de la masa del neutrón saliente por su velocidad final al cuadrado. Aquí puede que haya un neutrón saliente que será absorbido por el material o se escapará, ¿vale? Pues este tiene velocidad inicial VI, este tiene velocidad final VF, masa del neutrón, masa del neutrón.
Eso es la conservación de la energía. Y el momento, pues tengo la masa del neutrón por la velocidad inicial igual a la masa del blanco por la velocidad del blanco más la masa del neutrón por la velocidad final. Pregunta para el público aquí. ¿Por qué estamos tomando esta suma de cantidades escalares en lugar de vectores? ¿Qué me permite escribir eso como una ecuación en una dimensión? Es decir, en esa ecuación estoy ignorando el ángulo de salida del protón o del nitrógeno. ¿A qué se debe? ¿Qué es? Centro de masas. No va por ahí. Ese es el tipo de observaciones que dan la diferencia entre enredarse en un problema de 70 pasos o resolverlo en 5. ¿Por qué me puedo quitar una dimensión? Lo estoy tapando. La observación de Chadwick es que la velocidad máxima de los protones es esa. ¿Cuándo se alcanza la velocidad máxima? Cuando el choque es frontal y el protón sale hacia adelante. La velocidad es la máxima posible. Si cojo y le doy al protón una componente perpendicular de la velocidad, el módulo de la velocidad lleva una raíz, y ahí estoy perdiendo. Al sacar la raíz de a cuadrado más b cuadrado, pierdo respecto a tener a más b, ¿no? O sea que la máxima es hacia adelante. Pues lo que voy a hacer es cocientar estas dos ecuaciones. Y queda que VI más VF, velocidad inicial más final, es la velocidad con la que sale el blanco, o bien VF es igual a V menos VI. Lo que hay que hacer es pasar este término al otro lado, ¿vale? Y este término al otro lado. Entonces se cancelan las masas, porque a la izquierda tengo la masa del neutrón, a la derecha la masa del blanco, y se cancelan las dos. La del neutrón con la del neutrón, la del blanco con el blanco. Y queda esto, ¿vale? Bueno, entonces cojo esta ecuación y la vuelvo a sustituir en la del momento. Así que las tenemos que numerar. 1, 2 y esta la sustituimos en 2. Masa del neutrón por VI menos V más VI, y la VF ha quedado eliminada. Tiene que ser igual a la masa del blanco por la velocidad del blanco. Así que esto es 2VI. Masa del blanco por velocidad del blanco. Eso es cierto para el protón y es cierto para el nitrógeno. O sea que de aquí puedo sacar dos condiciones, una para cada isótopo. Para el protón tenemos Mn por 2VI menos Up igual Mp por Up. Y para el nitrógeno tenemos que Mn 2VI menos Un es igual a la masa del nitrógeno 14 por la velocidad del nitrógeno 14. Bien, sigue habiendo dos incógnitas, la masa del neutrón y la velocidad inicial del neutrón. Las medidas son sobre el blanco, conocemos el blanco, el protón, el nitrógeno, conocemos la velocidad con la que sale porque son partículas cargadas, lo que no conocemos es todo lo que tenga que ver con el neutrón. Pero tengo una ecuación con dos incógnitas y otra ecuación con dos incógnitas, y en principio se puede resolver, es un sistema 2×2. Por eso Chadwick necesitaba dos blancos distintos, ¿vale? Si solo hubiera tenido uno, no podía resolver la cinemática, que hay una ambigüedad. Bueno, para convertirlo en un sistema lineal para VI lo que tengo que hacer es dividir. Hay que cocientar Mn, cocientamos otra vez, y queda que 2VI menos Up por M dividido por 2VI menos UN es igual a MP Up entre masa del nitrógeno, velocidad del nitrógeno. Esta es una N mayúscula, correcto, gracias. Saco el producto cruzado para despejar la ecuación y resuelvo. Y queda que VI es 1/2 de UP, U del nitrógeno, masa del nitrógeno menos masa del protón, dividido por masa del nitrógeno, UN, menos masa del protón, UP. Sustituyo los datos del problema
y son 2,36 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Es mucho más pequeña que la de la luz, así que este análisis no relativista vale. No necesito utilizar la teoría de Einstein, que veremos después. Bueno, ahora trabajamos hacia atrás. Si tengo la velocidad, me vengo a cualquiera de estas ecuaciones y despejo la masa del neutrón. Y la masa del neutrón, pues puede ser, por ejemplo, esta, masa del protón, U del protón, entre UP, bueno, cualquiera de ellas, MN menos MP, menos UP, y esto dividido por, es evidente, no hace falta que lo copien, MPUP, resulta ser la masa del protón por 14 veces la velocidad, por la velocidad, sí, por 14 veces la velocidad del nitrógeno menos la velocidad del protón, dividido por la velocidad del protón menos la velocidad del nitrógeno. O sea que la masa del neutrón es la masa del protón por un factor que depende de las velocidades. ¿Cuál es la sorpresa? Que si calculan este cociente con los datos de Chadwick, resulta que este factor es 1,1. ¿Vale? O sea que la masa de la partícula neutra, esta que se propaga entre los dos blancos, es muy parecida a la masa del protón. Creo que con los datos exactos sale 1,16. Hoy en día, este experimento se ha hecho mejor, claro. Se sabe que la masa del neutrón está muy cerca de la masa del protón. Están en la proporción 938 a 940, es casi 1. ¿Vale? Pero ya Chadwick se dio cuenta de que eran dos partículas de masa muy parecida. Hoy en día, sobre todo debido al análisis relativista, sabemos que el factor no es 1,16, es 1,002. Pero no es 1. Es ligeramente separado de 1, no es exactamente 1. Con esa precisión se conoce muy bien. ¿Vale? Bueno, mañana. Aquí quedan 4 problemas, pero veo que esta hoja no la ha mirado nadie, así que yo sospecho que la dejo para el lunes. Los 4 que quedan van al lunes que viene. Seguimos mañana con teoría.